La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Amén. Leo del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 hasta 62. Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego se fijó en él y dijo: «Este también estaba con él». Pedro lo negó y dijo: «Mujer, yo no lo conozco». Un poco después otro lo vio y le dijo: «Tú también eres de ellos». Pero Pedro le dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmó: «No hay duda, este también estaba con él, porque es Galileo». Pedro le dijo: «Hombre, no sé de qué hablas». Y en ese mismo momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese instante, el Señor se volvió a ver a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Enseguida, Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Había jurado ir a la cárcel y a la muerte con él. Y de repente se lo habían llevado. Sucedió tan rápido. Quería estar con él, pero por eso lo había también seguido desde lejos. Pero al final, la violencia le paralizó. No podía creerlo. Sentía frío. Se estremeció al pensar en lo que harían ahora con Jesús. Jesús había anunciado que lo iban a llevar a la muerte. No podía creer que ya estaba sucediendo. Y vio que se encendían un fuego, se acercó, se sentó. El crepitar y el calor le hacían sentir mejor. La gente empieza a mirarle con curiosidad. Debería haberse marchado. Sus miradas le hacen intuir que le reconocen. Le entró el miedo, pero el agradable calor le hacía permanecer sentado. La mujer ya estaba hablando con él. Ahora ya no tenía frío. La sangre se le subió a la cabeza, sintió calor. ¿Cómo iba a salir de esta? No se atrevía a decir la verdad. ¿Qué le harían si admitiera que sí, era cercano a Jesús? No lo conozco. Con suerte, nadie insistía más. Pero después otra persona le habló. No soy yo. Solo quería irse, pero si iba ahora, era demasiado obvio que estaba mintiendo y le seguirían.
Tengo que mantener la calma. También quería quedarse porque quería saber qué iba a pasar con Jesús. Así se quedó. Ya nadie le miraba. Las conversaciones se centraban en otras temáticas. No se notaba su presencia. Se relajó, se acercó más al fuego mientras se enfriaba. De repente, otra persona hizo un comentario. Era más insistente aún. Verdaderamente es un Galileo. Ahora me tienen. Ahora, ¿por qué no me fui antes? Pero quizás, como ya 2 veces yo pude rechazar estos insistentes consultas por quién soy yo, lo voy a también poder hacer una 3.ª vez. No sé lo que estás diciendo. Lo dijo con calma y muy frío. Y ahí escucha al gallo cantar. Su grito le caló hasta los huesos. Vio a Jesús frente a él, mirándole. Sus ojos fijos en él, tranquilos, decididos, pero con ternura. Jesús le conocía tan bien, conocía sus debilidades, su insensatez, su precipitación. Una vez más había actuado sin pensar y eso le destrozó el corazón. Había fracasado por completo. No solo había sido demasiado cobarde para seguir a Jesús a la cárcel, para salvarlo del arresto, no, también lo negó. La vergüenza brotó desde su interior. Ahora ya no le importaba lo que pensara la gente. No podía soportar más esta situación. Se le llenaron los ojos con lágrimas, su cuerpo temblando. ¿Cómo pude ser tan cobarde? ¿Qué estaba pasando con Jesús en este momento? ¿Y qué me había pasado a mí que yo me apartara tanto de Él en este momento de dificultad que estaba viviendo? Yo sabía quién era Jesús. ¿Por qué había dudado tanto? Estaba asqueado de sí mismo. Quería hundirse en la tierra. Jesús, si Él supiera que yo lo había negado así. Hermanas y hermanos, la historia de la negación de Pedro se relata en los 4 evangelios. Ocupa un lugar destacado en la historia de la pasión de Jesús. Pues dice algo muy importante sobre el significado de la vida y de la muerte de Dios, de Jesús, y también sobre nuestra relación con Dios. Esta historia es muy auténtica. Representa muy bien nuestro propio actuar. El testimonio de Pedro, su deseo de ir hasta a la muerte con Jesús, refleja nuestros propios buenos deseos y propósitos. Después, la incapacidad de Pedro para intervenir expresa nuestra impotencia en situaciones de injusticia. El miedo y la negación de Pedro
reflejan nuestros propios miedos, nuestros fracasos, nuestra incapacidad. Y cuando Pedro insiste en negar a Jesús, deja claro lo profundo y cruel a veces puede llegar a ser nuestra falta de actuar bien, nuestro actuar fracasado. Cuando ya cometimos un error, después seguimos cometiendo otros errores. El amargo llanto de Pedro cuando el gallo canta y Pedro ve a Jesús, describe nuestra desesperación y nuestra vergüenza cuando reconocemos que hemos fracasado, que hemos herido a otros, que hemos causado daño, que nos hemos metido realmente en un lío, como se dice aquí en Chile. La mirada de Jesús, al final, recuerda que, a pesar de todo, Jesús siempre vuelve a establecer una conexión entre Él y nosotros. Y Jesús también confía que seamos capaces de reconocer estos señales de alarma. El canto del gallo fue elegido a propósito para señalar el momento en que Pedro se da cuenta que ha cometido un error. Este canto nos sirve para despertarnos por la mañana. Es ruidoso, nos sacude, llama la atención. Yo incluso diría que el canto del gallo tiene algo conmovedor. Cuando un gallo canta, lo hace con todo su cuerpo. Está como tenso y se siente en todo su cuerpo. Me hace recordar en mis vacaciones en que fui a un pueblo donde casi en todas las casas había un gallo. Y me acuerdo una mañana, todos comenzaron a comunicarse entre ellos y dando un concierto. Lo encontré fascinante escuchar su canto. Nos marca. La negación de Pedro nos muestra cuán importante es nuestra capacidad de emocionarnos, de horrorizarse, de asustarse, de entristecerse por nuestros errores y nuestros fracasos. Porque Pedro llora amargamente, porque ya no puede soportarse a sí mismo, porque su corazón arde a causa de su error. Tomará posteriormente la iniciativa en el transcurso del relato de la historia del cristianismo y será una figura muy importante para nuestra fe. Como predice Jesús en algunos versículos anteriores, Pedro se convertirá y su fe nunca cesará. Más tarde volverá a ver al resucitado, se llenará del Espíritu en Pentecostés, proclamará el Evangelio a los no judíos, hasta va a vivir peligros de vida por su fe. Y esa es esta buena noticia o la pequeña Pascua de esta desgarradora escena de la negación, que a Pedro se le da una nueva oportunidad en su debilidad, en su miedo, en su imperfección. A pesar del distanciamiento causado por su falta, por la negación, se restablece la relación con Jesús. Porque Pedro experimenta la mirada y la atención de Jesús, porque reconoce estas señales de alarma en el canto del gallo, porque llora
porque se avergüenza, se produce este cambio y puede comenzar de nuevo. Me recordé de una gran pensadora, de Hannah Arendt, quien mientras observaba el juicio a Adolf Eichmann, llegó a la conclusión de que la maldad es algo banal. Adolf Eichmann, un funcionario nazi, un burócrata, fue capaz de enviar a miles de personas a la muerte en los campos de concentración porque no tenía ningunos sentimientos al respecto, porque no era capaz de horrorizarse por lo que él hacía, porque era simplemente su trabajo, porque no se preocupaba, no se conmovía por el sufrimiento de los demás. Esta negación de Pedro nos anima a actuar contrariamente, a reforzar nuestra capacidad de emocionarnos. Dios sabe que cometemos errores, que tenemos miedo y que vivimos fracasos, pero si los afrontamos emocionalmente, siempre está la oportunidad de crecer juntos y aprender de nuestros errores y mejorar nuestro comportamiento. Podemos confiar en que, aunque hayamos renunciado y negado a Dios en momentos por motivos egoístas, Él sigue teniendo sus ojos puestos en nosotros y nos anima a dar rienda suelta a nuestras emociones, a conectarnos unos con el otro, en dolor y en alegría. Y la paz de Dios, que es más grande que nuestra capacidad de comprender, guarde nuestras mentes y nuestros corazones, nuestra capacidad de emocionarnos en Cristo Jesús. Amén.